En el vídeo anterior hemos calculado V2, pero teníamos que calcular V lambda para todo lambda valor propio, es decir, también había que calcular V5. No lo voy a hacer, pero de igual forma a como hemos calculado V2, se puede llegar a ver que V5 es el subespacio generado por el vector 1, 1, 1. Lo que sabíamos, sin hacer cuentas, es que la dimensión de V5 es la multiplicidad geométrica del 5, que es 1. Es decir, que era algo de dimensión 1, lo sabíamos sin necesidad de hacer ninguna cuenta. Vale, con esto, con los V lambdas, ya estamos en disposición de concluir con el problema en el paso 6. Vale, lo voy a llamar simplemente conclusión. Y vamos a ver cómo terminamos. Terminamos de la forma siguiente. Como f es diagonalizable, podemos utilizar el último corolario de la sección 5 para deducir que v se descompone como la suma directa de los v lambdas. Además, en el paso 5 hemos encontrado aquí una base, ¿vale? Estos dos vectores forman una base de V2. Este vector forma una base de V5 y sabemos que si tenemos un espacio vectorial descompuesto como suma directa de subespacios y juntamos una base de cada uno de esos subespacios, la unión de esas bases es base del espacio vectorial. Es decir, además, si llamamos B al conjunto formado por estos tres vectores que han aparecido en el paso 5, es decir, al conjunto formado por los vectores 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1 y 1, 1, 1, esto es base de V de R3. Además, es una base formada por vectores propios. Los dos primeros son vectores de V2, es decir, son vectores propios asociados al valor propio 2, y el último es un vector propio de V5, por tanto, un vector propio asociado al valor propio 5. Es base de V formada por vectores propios. Y como digo, los dos primeros asociados al 2, el último asociado al 5. Por tanto, ¿cuál es la matriz asociada a F en esta base que hemos encontrado B? Parad el vídeo y pensad en la respuesta. Bueno, que el primer vector, ¿vale? Por definición de matriz asociada, la primera columna son las coordenadas de la imagen del primer vector en la base B. Que el 1 menos 1, 0 sea un vector propio asociado al 2, quiere decir que la imagen de ese vector es dos veces el mismo vector. Por tanto, las coordenadas de esa imagen en la base B van a ser 2, 0, 0. Lo mismo con la segunda columna. La segunda columna son las coordenadas de la imagen del segundo vector, pero la imagen del segundo vector es dos veces el mismo vector, porque también es un vector propio asociado al valor propio 2. La segunda columna queda 0, 2, 0. Y de igual forma, como el último vector es un vector propio asociado al 5, la última columna queda 0, 0, 5. Y esto resulta ser una matriz diagonal, vamos a llamarla D. Vale, observad que si hubiésemos escrito los vectores de B en un orden distinto, pues hubiera quedado, por ejemplo, podría haber quedado 2, 5, 2 o 5, 2, 2, pero en cualquier caso, en esta forma diagonal, lo que quedan son los valores propios, cada uno de ellos tantas veces como su multiplicidad. Eso lo probaremos como un resultado general en la siguiente sección. Vale, entonces ahora, ¿cómo encontramos P de forma que P por A por P menos 1 es una matriz diagonal que además va a ser esta D?
de la siguiente forma. Vamos a hacer el diagrama que hacemos siempre de composición de aplicaciones lineales. Tenemos f de R3 en R3, que en la base canónica tiene asociada la matriz A. Componemos con la identidad a ambos lados. A los extremos consideramos la base B que hemos encontrado. Llamamos, de forma que la aplicación compuesta, como estamos componiendo con la identidad a izquierda y a derecha, sigue siendo f. Llamamos P a la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B, de forma que la matriz asociada, voy a cambiar de color, la matriz asociada a la identidad en las bases canónicas y B es esta matriz que estamos llamando P. La matriz de cambio de base en sentido contrario es P-1, es decir, la matriz asociada a esta aplicación es P-1. Y también sabíamos que la matriz asociada a F en la base B es esta matriz diagonal D. O sea que lo que nos dice el diagrama, que en el fondo es la forma de representar en un diagrama un teorema del tema 3, es que tenemos que D, que es la matriz asociada a F en la base B, es el producto de matrices asociadas del final al principio. Es decir, es P por A por P-1. Entonces, para concluir con el problema, para encontrar la P, pues la P es esta de aquí. Lo que falta es encontrar cuál es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B. Lo que es inmediato es que es la inversa, ¿vale? Para encontrar P, pues habría que trabajar un poco, habría que resolver varios sistemas de ecuaciones. Más precisamente, habría que resolver, como estamos con matrices 3×3, habría que resolver 3 sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero lo que es inmediato es esta matriz de cambio de base, ¿vale? Ya vimos en el primer cuatrimestre que una matriz de cambio de base que va a la base canónica sí que es inmediata. Y para encontrarla basta poner los vectores de B como columnas de la matriz. Vale, es decir, P-1 es esta matriz de aquí. Si queréis, otra forma de encontrar P, dado que P-1, si la conocemos, sería calcular la inversa de P-1. Vale, y así es como se concluye la resolución del problema típico de este tema.